Feliz Navidad a todos, qué gustazo, qué alegría saludarlos, queridos hermanos y hermanas, que tengan una muy feliz Navidad. Hoy jueves 25 de diciembre, seguimos en nuestra serie Los símbolos de la Navidad. Hoy es el día 25 y hoy vamos a reflexionar obviamente en el símbolo de este día, la fecha, el día de Navidad, así se llama este devocional. El día de Navidad, felicidades. Todos sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, es un hecho y hay mucho que decir al respecto. Ha habido mucha discusión, mucha controversia, muchos incluso conflictos entre cristianos. En vez de estar predicando el evangelio, a veces nos estamos peleando por si hay que celebrar este día o no. Yo pienso que sí y explicaré por qué. No puedo decir todo lo que hay que decir, porque hay mucho que decir y este es un devocional entre 10 y 15 minutos, pero sobre todo quiero dar enseñanzas. Así es que vamos a responder algunas preguntas, vamos a aclarar algunos puntos y vamos a encontrar algunas enseñanzas para nuestra vida. Feliz Navidad, vamos a reflexionar en la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo Jesús a nacer a la tierra y a nacer a nuestros corazones. Lo celebramos todos los días, Señor, pero hoy de manera especial, en el calendario cristiano, celebramos y recordamos que Cristo Jesús nació entre nosotros. Él es la razón de nuestra Navidad. Él es la razón de nuestra vida. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios. Voy a leer un solo versículo que es Gálatas 4:4. Que quiero concentrarme en una frase que dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. Cuando se cumplió el plazo, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En el momento exacto, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y ya hemos discutido, ya hemos hablado, enseñado en otros devocionales de los propósitos de Dios tan exactos, los tiempos de Dios. El día de hoy vamos a reflexionar en la fecha. ¿Por qué el 25 de diciembre? Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y la discusión de la fecha, te digo algo, es bastante absurda. Perdón que lo diga, pero es absurda. ¿Sabes por qué? Porque en la época que nació Jesús, ni siquiera existían los meses como existen hoy. Ustedes y yo vivimos hoy en un calendario, enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Los meses tienen tantos días, 30, 31, febrero 28, cada 4 años 29. Cuando Jesús nació, ese calendario no existía. No existía ese calendario. Porque cada pueblo ha tenido sus propios calendarios. Los chinos tienen su propio calendario. Los árabes tienen su propio calendario. Acá nuestros antepasados prehispánicos tenían sus calendarios. Y el calendario que ustedes y yo usamos es herencia de la cultura grecorromana. Y para esta época ni siquiera estaba totalmente definido. Van a venir ediciones a ese calendario. Por eso se habla del calendario juliano y el calendario gregoriano. Así es que es absurdo discutir si Jesús nació el 25 de diciembre cuando en esa época ni siquiera existían esos meses. Y esa división como existe ahora. Ahora, es un hecho que Jesús no nació en esta temporada. Porque las estaciones, pues eso sí no es creación humana. Eso es creación de Dios. Que tiene que ver con cómo creó Dios a este planeta tan perfectamente. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Y este planeta, con su inclinación, con su movimiento de rotación sobre su propio eje, con su movimiento de traslación alrededor del Sol, y eso crea las estaciones. Y bueno, si hay un momento, el invierno, aquí en el hemisferio norte, donde sabemos que Jesús no nació. Es muy seguro que Jesús no haya nacido por estas fechas o por este tiempo de las estaciones del calendario natural. Muchos piensan que Jesús nació más hacia la primavera o hacia el verano, porque dice que los pastores estaban vigilando la noche, cosa que es menos probable que se hiciera en invierno. Pero entonces, ¿por qué se escogió el 25 de diciembre? Hay un montón de teorías que ustedes van a escuchar y seguramente ya han escuchado, que se trataba de un sincretismo con algunas religiones paganas, que si también un dios de cultos mistéricos como Mitra había nacido el 25 de diciembre, que si también las fiestas al dios Saturno, las Saturnalias, que si también la celebración del Sol Invicto en Roma, que era una celebración del emperador, del imperio, y bueno, un montón de otras teorías, y hay quienes dicen, ese es el verdadero origen de la Navidad, te han estado engañando, Jesús en realidad es un culto pagano, y un montón de, perdóname, pero tonterías. Completas tonterías, y te voy a explicar por qué. Número 1, porque, mira, como te dije en unos devocionales atrás, no es tan fácil saber exactamente
así a ciencia cierta en la historia el origen de todo. Hay muchas cosas que se pierden, no tenemos documentos, no tenemos grabaciones, no tenemos nada. Pero las Saturnalias, ¿qué son las Saturnalias? Eran una fiesta que al dios Saturno, ¿y sabes cuándo se celebraban? Del 17 al 23 de diciembre. O sea, las Saturnalias las quitamos de la discusión porque ni siquiera eran en el día de Navidad. Se celebraban entre el 17 y el 23 de diciembre en el calendario romano, que ni siquiera es el que se usaba en tiempos de Jesús. Así es que no tiene nada que ver que si la Navidad es una fiesta para sustituir las Saturnalias, porque ni siquiera en el mismo día. La celebración del sol, del dios invicto, del sol invicto, que se celebraba a dioses romanos, especialmente al emperador, que se creía un dios, y al imperio. ¿Sabes que no hay noticias de que esa fiesta se celebrara el 25 de diciembre hasta el 274 después de Cristo? La primera vez que conocemos que se establece la celebración del sol invicto, el dios romano, el 25 de diciembre es en el año 274, o sea, 274 después de Cristo, cuando el emperador Aureliano estableció esa fecha para celebrar a Roma y a los dioses de Roma. Es probable, dicen los historiadores, y cito a uno muy específicamente, Justo González, es probable que haya sido al revés, que precisamente el emperador Aureliano haya escogido esa fecha porque era la fecha en que los cristianos celebraban a Jesús, y él haya querido contrarrestar la fiesta cristiana que estaba creciendo, muchos estaban convirtiendo al cristianismo, y él quería contrarrestar esa fiesta con la propia fiesta pagana para hacer un contrapeso. ¿Cuál fue primero? Me gusta pensar que los primeros fueron los cristianos que dijeron, celebramos a Cristo en esta fecha antes que los romanos. ¿Y por qué los cristianos? Y aquí sí tenemos alguna razón por la que los cristianos escogieron el 25 de diciembre. En la antigüedad existía una tradición, no es más que es una tradición, si quieres tu leyenda, de pensar que los grandes hombres morían el mismo día en que habían sido concebidos. Y Jesús murió en Semana Santa, obviamente. Y aquí es donde otra vez esto nos ayuda a entender lo absurdo que es discutir la fecha. ¿Qué día cae Semana Santa, mi amado hermano? ¿Qué día cae Semana Santa? Cada año cae en un día diferente. ¿Has notado eso? ¿Por qué? Porque se hace respecto al calendario judío, y el calendario judío es un calendario lunar, el calendario gregoriano es un calendario solar, entonces van desfasados y cada año se mueven las fechas, no siempre van igualitos. Pero en el calendario judío, la fecha en la que Jesús muere, pues más o menos cae a finales de marzo, principios de abril, y se escogió el 25 de marzo como el día en el que Cristo Jesús había sido crucificado, y se creía en aquella época, en una tradición de la cultura, que los grandes hombres morían el mismo día que habían sido concebidos. Así es que si Jesús fue concebido por ahí del 25 de marzo, 9 meses después nace el 25 de diciembre. Y por eso se escogió el 25 de diciembre como la fecha en que nació Jesús. Me parece la explicación históricamente más sensata. Otras explicaciones son amarillistas. Tienen la intención de generar controversia y de creer que hay conocimientos ocultos y verdades oscuras detrás de todo, lo cual no hay evidencia de eso, mi amado hermano. Porque mira, incluso, si como dicen algunos, la celebración de la Navidad en el 25 de diciembre haya sido un intento de los cristianos por contrarrestar las fiestas paganas, pues te digo la verdad, no hay nada de malo en eso, porque una cosa es sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Cuando se mezclan las ideas. Cuando se empiezan a mezclar ideas del paganismo y se meten a nuestro cristianismo, y eso sí está completamente errado, es un error, es incorrecto, no lo permitiremos nunca. Pero otra cosa es sustituir. Es como cuando tú te conviertes de la religión que sea y te haces cristiano. Pues antes cantabas himnos a otro Dios y ahora cantas himnos a Cristo Jesús. Eso no es sincretismo, es conversión. Antes ibas el domingo o el sábado o el viernes a otra religión y ahora vas el domingo a la iglesia, a reunirte con el pueblo de Dios. Eso no es sincretismo, es sustitución. Igual acá no habría nada de malo en eso. Pero ni siquiera fue así. Parece que primero fueron los cristianos los que comenzaron a celebrar el 25 de diciembre. Y en toda esta época de diciembre, alrededor del 21 de diciembre, hay muchas fiestas en todos los pueblos de la humanidad, que se dedican a la agricultura
siempre hay fiestas alrededor del 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque es el solsticio de invierno. Es el día más corto del año y nuestros antepasados, que sabían estudiar los astros, no solamente por interés científico, sino porque marcaban las estaciones, marcaban las cosechas, de eso vivían. Y en esta época era la última cosecha, el inicio del invierno, el inicio de una temporada de renovación, como hablamos ayer, y hacían fiestas. Así es todo. Y todas las culturas agrícolas tenían fiestas en esta época. Era natural que los cristianos celebraran a su fe, a Cristo, a Dios. Así es que no se trata de paganismo, no se trata de sincretismo, se trata de fe cristiana. Pero ¿sabes qué? Y esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Se decidió celebrar el nacimiento de Cristo Jesús porque había muchas ideas equivocadas respecto a Cristo. Había quienes decían que Jesús no nació de una mujer, sino que llegó del cielo. Había quienes decían que no tuvo carne, que era como una especie de espíritu. Otros decían que no era Dios, solo era un humano al que se le metió una chispa divina. Y un montón de herejías, errores completos. Y los cristianos, pues, defendieron la verdadera fe que enseña la Biblia. ¿Y cuál es esa verdadera fe? Que Jesús es Dios hecho hombre. No vino del cielo así aparentando ser hombre, se hizo un hombre de verdad, como tú y como yo, nació. Ahora, como tú y como yo en la carne, pero sin pecado, lo dice la Biblia. En todo fue como un hombre, pero sin pecado, desde su concepción. Ahí empieza la vida. En la concepción nació a los 9 meses, aprendió a hablar, aprendió a caminar. Eso es lo que celebramos en Navidad y por eso los cristianos comenzaron a celebrar Navidad, porque necesitaban afirmar fuertemente que el Dios Todopoderoso se hizo un hombre en un momento en específico, en el cumplimiento del tiempo. Y sabes que no en todos lados se estableció el 25 de diciembre, en la iglesia oriental se celebraba el 6 de enero, la famosa Epifanía. Y bueno, con el tiempo fueron variando las fechas, pero al final de cuentas, mi amado hermano, la fecha es lo de menos. Lo importante es recordar, celebrar, afirmar y defender nuestra fe. Una de las doctrinas más importantes de nuestra fe, la encarnación, que Dios se hizo un hombre para salvarnos. Tenía que ser Dios para ser perfecto. Tenía que ser hombre para ocupar nuestro lugar. Si hubiera sido solo Dios, no podía ocupar nuestro lugar. Si hubiera sido solo hombre, hubiera sido pecador y hubiera tenido que morir por sus propios pecados. Pero era Dios para ser perfecto y era hombre para ocupar nuestro lugar. Y fue hombre de verdad. Cristo Jesús fue un hombre en serio, en la carne, en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Vamos a las 3 enseñanzas para terminar este devocional. Número 1, Dios se hizo hombre. Mi amado hermano, este no es un cuento de hadas, no es una cuestión mágica. La fecha del 25 de diciembre es un símbolo que apunta a un hecho histórico, a un hecho real. Dios se hizo hombre. Número 2, Dios actúa a tiempo. Dios hace todo en el tiempo preciso. Por eso me parece bueno que tengamos un día. Sí, lo celebramos todos los días. Sí, todos los días son Navidad para los cristianos. Pero tenemos que recordar que hubo un día en específico, un día concreto, particular en la historia, donde el Dios eterno se hizo parte de nuestro tiempo, donde el Dios trascendente convivió con nosotros. Y número 3, Dios tiene propósitos, mi amado hermano. Fíjate, algo muy interesante en este asunto del calendario es que en la mayoría de las culturas paganas, de las religiones paganas, el tiempo es cíclico, da vueltas, como las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno, y se repite, y se repite, y se repite. Y el tiempo es cíclico en las religiones paganas. En la fe cristiana el tiempo es lineal, tuvo un comienzo. Y en un punto nació Jesús y dividió la historia en 2, antes y después de Cristo. Así como tu vida puede ser dividida en 2, antes y después de Cristo, y tendrá un fin. Hay una meta. Vamos hacia una meta, el regreso. No solamente celebramos que ya vino a la historia, celebramos que ya vino a nuestra vida, a nuestro corazón, nació en nosotros y también cambió nuestra vida en antes y después de Cristo, y un día volverá y consumará la historia y reinará por la eternidad. Mi amado hermano, espera en Dios, pon todo en sus manos, confía en sus tiempos, deja que Él organice tu tiempo y mira a Cristo como tu meta. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo,
por este día de Navidad. Gracias porque viniste a la tierra en un momento en particular. Ayúdanos, Padre Santo, a celebrarlo como se debe, con Cristo en el centro. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Feliz Navidad. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.